Amén. Amén, mi hermano. Les saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, ¿cierto? Esperando que todos estén bien, esperando que estén fortalecidos en el Señor a cada uno de mis hermanos, ¿cierto? En toda la iglesia del país, ¿cierto? Que Dios les fortalezca, les guíe en todo. También, ¿cierto? Quiero leer una palabra del Señor para cada uno de ustedes, ¿cierto? De lo que van a ver, estarán viendo, ¿cierto? Este video para la gloria y honra del Señor, ¿cierto? Que habla, ¿cierto? La exhortación de edificar el templo, que se encuentra en Egeos 1, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadás, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, aleluya, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Cierto, la palabra del Señor es una palabra muy maravillosa para nuestras vidas, cierto, que nos habla, lo exhorta, cierto, sobre edificar el templo, sobre, cierto, de cuidarlo, cierto, de mantenerlo, de no estropearnos, sino que mantenerlo, cuidarlo, y esa es la orden del Señor, ¿cierto? La orden del Señor para que el tiempo y para también para estos tiempos, para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que Dios nos ayude a meditar en esta palabra tan maravillosa que Dios nos habla en este día, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Como dice aquí, ¿cierto? En el mes segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová, ¿cierto? Aleluya, por medio del profeta Ageo, por medio de un profeta, ¿cierto? Vino esta palabra del Señor, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? A meditar en esta palabra del Señor que es muy maravillosa. Dice el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Dios, de Jehová, sea reedificada. Eso decían ellos en aquellos tiempos, ¿cierto? No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada, ¿cierto? La casa estaba siendo destruida, estaba despreocupada, estaba, ¿cierto? Nadie cuidaba de la casa de Dios, nadie se preocupaba en aquellos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude a meditar en esta parte, ¿cierto? Que es muy maravilloso, ¿cierto? Y comprender esto que de la palabra del Señor que en esta tarde nos llama, ¿cierto? Que hay que reedificar la casa de Dios, que hay que cuidarla y ponerla, ¿cierto? Cuidarla cada día, y eso es deber de cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice aquí también el 3, aleluya. Entonces vino palabra por medio de Jehová, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y la casa y la casa está, y mi casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aleluya. Es para vosotros de habitar en nuestras casas artesonadas. O sea, Dios le hizo una amonestación, ¿cierto? Una pregunta en ese momento, ¿cierto? A través del profeta Ageo, porque ellos diciendo que no había llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Pero también Dios le manda diciendo estas palabras, diciendo que es para ellos tiempo de habitar en
casa artesonada y la casa del Señor está desierta. Aleluya, que Dios nos ayude. La casa del Señor no tiene que estar desierta. Esto también habla, ¿cierto?, a nuestras vidas, en lo espiritual, ¿cierto?, a cada uno de nosotros, de la vida de uno. Dice la palabra del Señor que Él ya no habitaría en casa hecha por el hombre, sino que habitaría en nuestras vidas, habitaría en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que cuidar esta casa espiritual, ¿cierto? Que nosotros dice que somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar de la casa, cuidar de nuestra vida espiritual para con el Señor. Si queremos que Cristo more en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dice que corrían para su casa artesonada y la casa de Dios estaba desierta. La casa de Dios estaba desordenada, estaba sucia, se estaba destruyendo. Así ocurre hoy en día. Si empezamos a mirar, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, la vida espiritual, la casa de Dios se está destruyendo espiritualmente en nuestras vidas. Cuando uno deja de buscar de Dios, se empieza a apartar de los caminos de Dios, ¿cierto? La casa de Dios empieza a ser destruida. Cada uno de nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual con el Señor? Porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser. Estamos limpiando nuestra vida para que Cristo habite en nosotros, para que Cristo more en nuestro corazón, en nuestra alma, para que Dios haga cosas maravillosas. ¿Cierto? Dios le hace una amonestación severa al pueblo en aquellos tiempos. Por eso le dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Aleluya. Dios lo amonesta en ese momento. Y una amonestación severa. Aleluya. Que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta pregunta que Dios nos hace también a nosotros. Es para vosotros habitar en nuestra casa artesonada y la casa del Señor está desierta. A lo mejor estamos preocupados en muchas cosas, en muchos quehaceres. Si empezamos a recordar de Marta, que estaba turbada en muchos quehaceres también, y estaba despreocupando las cosas de Dios. Dios también, ¿cierto?, nos va a pedir cuenta un día si hemos despreocupado nuestras vidas delante del Señor. Y la casa tiene que estar limpia. Nuestra vida en el Señor tiene que estar limpia para que more Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor, le hace una amonestación. ¿Qué causó todo esto? Causó, ¿cierto?, porque había un egoísmo en aquello tiempo. Aleluya, dice que sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aleluya. Pero también aquí otra vez Dios les habla, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente. Meditad sobre vuestros caminos. Meditar sobre vuestros caminos. Tenemos que hacer un alto, ¿cierto? Dios le hace, ¿cierto?, que pensaran, que quisieran un alto, ¿cierto? Cuando habla de meditar sobre vuestros caminos, le está hablando, ¿cierto? Dios le muestra las consecuencias, ¿cierto? Le mostró las consecuencias en el 6 y el 7, le mostró las consecuencias de todas estas cosas, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Aleluya. Las consecuencias le está mostrando. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
Eso le está mostrando el Señor a través de esta palabra, que ellos no quedaban satisfechos. Dice, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, todo se le iba. Trabajaban tanto que no les rendía el dinero, no les rendía lo que ellos ganaban, porque se preocupaban solamente de trabajar y habían dejado la casa de Dios vacía, despreocupada. Así también nos puede pasar a nosotros si nosotros no descuidamos del Señor y nos preocupamos de trabajar, trabajar y de preocuparnos de lo material, preocuparnos, ¿cierto?, de las cosas de tanto de esta vida que empezamos, ¿cierto?, a dejar vacía la casa de Dios. También tenemos que trabajar en nuestro deber de mantener nuestra familia, nuestro hogar, pero también es necesario que estemos buscando el Señor, que el Señor esté en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también Dios le dio la orden, una orden de actuar porque ya se estaba haciendo tarde. Dios le dijo, ¿cierto? Le dio una orden, vino una orden de parte del Señor que se encuentra en el 8. Le dice subir al monte y traer madera y reedificaré la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es una orden del Señor. Dios le dio, cierto, la orden de actuar porque la casa del Señor estaba vacía. Y para que la casa del Señor se llene, o sea, nuestra vida del Señor, que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, que nos llene de su poder, de su amor, de su misericordia. Aleluya, porque en aquellos tiempos la gente estaba preocupado tanto de sus cosas particulares. Había un egoísmo, ¿cierto? Total. Pero el Señor le dijo esto, subir al monte. Y ahí está la solución. Hay que ir al monte. Aleluya, si la casa del Señor está vacía y queremos que el Señor nos llene de su presencia, tenemos que ir al monte de Dios. Aleluya. Ir al monte. Dice subir al monte y traer madera. Y reedificaré la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si queremos sentir la presencia del Señor, si queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, nos guíe en todo, en nuestra vida espiritual también, tenemos que ir al monte, tenemos que ir a orar, tenemos que ir a buscar madera, ir a buscar leña para prender el fuego, para que venga la presencia del Señor a nuestras vidas. Eso es muy importante, querido hermano, querida hermana, querida alma que escucha. Y pondré allí mi voluntad. Aleluya. Y pondré mi voluntad, dice el Señor. Pero aquí hay una orden que hay que subir al monte primero. Si queremos que esté la voluntad del Señor, siempre tenemos que poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La orden era actuar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, dice. Y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno corría a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre los trigos y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre todo hombre y sobre toda bestia y sobre todo trabajo de mano.
Por eso viene la sequía, por eso viene el hambre, porque la gente no va al monte. Por eso hoy en día hay tanta necesidad, tanta cosa. Si la gente se volviera a Dios, si buscara a Dios, si fuera al monte de Dios a buscar de Dios, yo empezaría a hacer cosas grandes y maravillosas. Pero Dios tiene poder para hacer cosas gloriosas en esta tarde. Que Dios nos ayude, mi hermano, y le fortalezca en esta tarde. No queremos que Dios llame la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra. Por eso muchas veces hay sequedad en nuestra vida espiritual, porque nos vamos al monte. Que Dios nos ayude a ir al monte, aleluya, a buscar del Señor. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahí viene algo maravilloso, porque Dios le dio la orden de actuar, de ir al monte, y ellos fueron, aleluya. Ahí es lo bueno que obedecieron. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Aleluya. Cuando, cierto, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Que Dios nos ayude. Ahí Dios despertó el espíritu de ellos, porque el espíritu de ellos estaba dormido, no sentían nada del Señor. ¿Cuántas veces puede pasar que pasan meses que no se ora? Hay gente que no ha orado nunca. Que Dios nos ayude a ir al monte de Dios, porque Dios está ahí. El pueblo de Dios camina de rodillas. Ahí está la solución en la rodilla, ir al monte. Aleluya, es que esforzarse, clamar a Dios. Es importante ir al monte de Dios y clamar, pedir, Dios, ten misericordia. ¿Por qué tanta sequía? ¿Por qué tantas cosas? Recibía sus jornales saco roto. Muchas veces el dinero no alcanza, no rinde. ¿Es por qué? Es porque dejamos a Dios en último lugar. Primero, Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Y Dios hará cosas maravillosas. Mi hermano, que Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cierto? Quiero dejarles esta palabra, ¿cierto? Que es muy maravillosa para nuestras vidas, ¿cierto? Esperando que Dios les fortalezca, les guíe en sus vidas. Y esto sea para la gloria y honra del nombre del Señor. Le dejo esta palabra, ¿cierto? Mi hermano, mi hermana, ¿cierto? Que no hay que dejar al Señor. Aleluya, las demás cosas pueden esperar, pero Cristo es primero. La casa del Señor tiene que estar ocupada de Cristo, tiene que estar ocupada del Señor. No tiene que estar vacía. Que Dios les bendiga en esta tarde, ¿cierto? Les dejo una palabra para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga, ¿cierto? Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Padre Santo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Que esta palabra, Señor, encuentre cabida en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que Dios le dé fuerza y le anime a cada uno de ustedes.